Hola amigos, ¿cómo estáis? Están ocurriendo unas cosas muy extrañas, porque con los dirigentes que nos hemos dado en la Unión Europea, todo es muy extraño, incluida la reflexión de que es demasiado extraño cómo una sociedad puede elegir entre tantos millones de habitantes, a un puñado de lo peor de la sociedad para que nos dirija. Extraño de narices, creo que esto ya no tiene remedio, ni ahora ni en el futuro de las sociedades capitalistas occidentales, y dentro de las cosas extrañas que nos están haciendo tragar últimamente. En las últimas horas se están prodigando de tal forma, que yo cuando las oigo empiezo a pensar que he perdido la capacidad de entender mi propio idioma, porque las cosas que nos dicen son extrañas. Os voy a contar las dos últimas de aquí, en España. La primera es que los medios de comunicación, con lo opacos y desinformadores que son siempre, resulta que nos lanzan la extraña consigna de que almacenemos agua y comida en nuestras casas, por lo menos para 3 días, dijeron, por si el cambio climático trajera alguna emergencia fuerte, por ejemplo, una mayor que la de tener que soportar a los políticos fascistas que nos gobiernan. O por si hubiese una guerra porque a Putin se le ocurre venir con sus tanques a comerse una paella en España. Lo primero que me dije, ¿he entendido bien? O ya no entiendo mi propio idioma y me resulta extraño. Me fui a la cama anoche pensativo, dije, joder, ya sé que si hay una guerra nuclear durará 3 horas, entonces ¿para qué narices queremos meter en casa 3 kilos de garbanzos? Qué extraño. Luego me despierto hoy y pongo la radio un rato mientras desayuno, y resulta que en el Parlamento español está hablando el señor de la guerra Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, intentando convencernos de que hay que aumentar el gasto militar. Y justo en el momento de poner la radio, le oigo la siguiente frase, bla 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 y tal, porque Europa somos un pueblo pacífico, nunca hemos invadido a nadie ni tenemos intención de invadir, pero tenemos que defendernos, etcétera etcétera etcétera. Casi salto de la silla y me atraganto, pero ¿cómo se puede tener tanta cara para decir algo así? Pero ¿cómo es posible? Apagué la radio para no ponerme enfermo, porque es todo tan extraño, que ya no entiendo nada. Europa un pueblo pacífico, y sobre todo pienso, ¿pero a qué audiencia está dirigido ese mensaje? Mira, ya no vamos a remitirnos demasiado a nuestros ancestros ni nada de eso. Pero si resulta que Europa es la responsable de todas las guerras que ha habido prácticamente en el mundo en los últimos 100 y pico años, que no son tantos. Primera y Segunda Guerras Mundiales, cuya última es por agresión directa de Europa a Rusia. Europa ha provocado y sigue provocando guerras en Oriente Medio, como las guerras de Vietnam, Irak, Afganistán, Libia, Serbia, o el apoyo explícito a Israel, para que cometa el genocidio contra el pueblo palestino, además de las que me deje en el tintero, que tendría que cansarme los dedos de tantas que atesora, donde en todas está metida directamente Europa, eso sí ayudada por su apéndice Estados Unidos. Tampoco voy a hablar del colonialismo practicado por Europa con genocidio incluido de autóctonos. ¿Para qué? Y viene un impresentable señor de la guerra de la Unión Europea a decirnos que Europa es pacífica. ¿De verdad? Esto es intelectualmente insoportable. Así que ahora toca hablar de la última guerra que la Europa pacifista ha provocado, y de la que se quiere lavar las manos echándole la culpa a Putin. Me refiero a la de Ucrania, que tiene tela. Y por la que tenemos que almacenar unos kilos de garbanzos en casa, por si acaso, a los señores de la guerra se les va la mano, y nos meten en una guerra nuclear de verdad. Hoy la agencia Novorossiya publica un informe demoledor sobre lo que le está ocurriendo a la Unión Europea, en su propia vertiente, y en la vertiente OTAN. Rusia lleva 2 días consecutivos machacando cuarteles generales de la OTAN en casi toda Ucrania y especialmente en Kryvyi Rog. Han atacado objetivos muy gordos, dicen que han liquidado a generales pero que lo llevan en plan ultra secreto. En la noche del 24 al 25, el ejército ruso lanzó una serie de poderosos ataques en varias regiones de Ucrania. Fueron alcanzadas instalaciones militares, incluido uno de los almacenes más grandes de Ucrania, así como empresas militares. Los objetivos son muy gordos. Los Iskanders arrasaron 3 sedes. Según datos preliminares, generales y soldados de la OTAN fueron eliminados. Hileras de ambulancias se vieron en varias ciudades a la vez. Kiev pretende ocultar los detalles a cualquier precio,
y lo llevan el más estricto secreto. Una serie de poderosos ataques contra la infraestructura militar de Ucrania comenzaron la noche del 24 de marzo, informaron los canales de monitoreo. En las regiones de Sumy, Kharkov, Kiev y Cherkasy fueron atacadas instalaciones militares del enemigo. Por la noche se oyeron explosiones en la zona industrial de Kiev. También se lanzaron ataques contra objetivos en Uman, en la región de Cherkasy, y contra un aeródromo militar en la región de Poltava. En la región de Kharkov se oyeron más de una docena de explosiones. En Izium, los objetivos probables eran fuerzas aerotransportadas enemigas con reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se preparaban para ser enviadas a la dirección de Kupiansk, dijo el corresponsal de guerra Evgeny Podolny. Según la información del coordinador de la resistencia de Nikolaev, Sergei Lebedev, uno de los desembarcos en la región de Sumy se registró en el área del cuartel general de las tropas. Se desconocen los detalles, porque es imposible llegar al lugar del ataque. Según datos preliminares, la zona ha sido acordonada, lo que podría indicar que se han cumplido los objetivos. En Kremenchuk, al parecer, fue volado un impresionante aparcamiento de vehículos blindados de la OTAN, estacionados en un área abierta cerca de una fábrica de automóviles. Un aterrizaje espectacular se registró en Sinelnikovo, Dnepropetrovsk, en la fábrica de piensos donde se encontraban las Fuerzas Armadas de Ucrania. También se informó que llegó a través de la estación de tren Sinelnikovo 2. Bombardeo de instalaciones militares en Slavorod. Según datos preliminares, decenas de fuerzas de paz de la OTAN que deseaban llegar a Ucrania fueron destruidas. Al parecer, los turistas de la OTAN también se apresuraron a llegar a Poltava. Se registró su llegada en dirección a los almacenes militares de la Unidad Militar 14324. Cerca se encuentra el Sanatorio Lesnie Polyani, donde se encuentran los extranjeros. Y hay un puesto de control a la entrada, por donde circulan diversos vehículos militares y autobuses. Tras el aterrizaje del Iskander, las ambulancias recorrieron la ciudad y la zona fue acordonada. Probablemente los objetivos más gordos fueron destruidos en Kramatorsk. El Iskander cubrió el cuartel general del Departamento Local del Servicio de Seguridad de Ucrania, mientras se celebraba una reunión del mando en Luhansk, informó First Kharkov. Según información no confirmada, había hasta 200 con los generales inclusive, son todo el mando del frente de la OTAN en Luhansk, junto con oficiales de alto rango del Servicio de Seguridad de Ucrania. Pero eso no es todo. Según el bloguero militar del canal Barba Azul, el grupo de tropas de las Fuerzas Armadas de Rusia destruyó el puesto de mando operativo de la 75ª Unidad de Combate Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se confirma la muerte de varios oficiales de alto rango. Sin embargo, Kiev mantiene cuidadosamente en secreto este tipo de datos, lo que a menudo no evita filtraciones. Al día siguiente, en la noche del 25 al 26 de marzo, 3 cuarteles generales fueron arrasados, donde también fueron destruidos generales. Hablan de que los hospitales están llenos de alemanes. Una serie de fuertes explosiones se suceden en Ucrania. En Kryvyi Rog se suceden desde hace varias horas detonaciones. En Poltava una base secreta de las fuerzas de paz ha sido acordonada. Las fuerzas aeroespaciales rusas bombardearon al menos 3 cuarteles generales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los generales están siendo sacados de debajo de los escombros, según la agencia Novorossiya. Rusia observa un alto el fuego energético y no ha cortado la electricidad en Ucrania durante una semana. Sin embargo, la moratoria no se aplica a las fábricas militares ni a los hábitats de mercenarios. Se registró una serie de fuertes tormentas en las regiones de Kryvyi Rog, Cherkasy, Nikolaev, Dnepropetrovsk, Poltava y Sumy. La gente de la resistencia se puso en contacto con nosotros después de una noche infernal. Resultó que habían alcanzado a objetivos muy gordos, en la noche del 26 de marzo, con un enjambre de geranios que voló hacia Kryvyi Rog. Esta mañana, las autoridades locales dijeron que la ciudad había sufrido su peor ataque aéreo este año. No hubo víctimas, pero sí resultaron dañados almacenes, una planta industrial y un parque de bomberos. Los agentes de la resistencia informan que efectivamente hay víctimas, y muchas,
y que no son civiles. El coordinador de la resistencia de Nikolaev, Sergei Lebedev, informa que los hospitales de Kryvyi Rog están llenos de alemanes. Los médicos ucranianos recibieron órdenes de apoyarlos y estabilizarlos tanto como sea posible. Pero un equipo de médicos extranjeros vendrá a realizar las operaciones. Los partisanos contaron al menos 15 explosiones, pero solo se conocen detalles de algunos de ellos. De este modo, los geranios cubrieron los almacenes militares, repletos hasta el tope de municiones. Según los residentes locales, todavía se puede oír las detonaciones. También se produjeron explosiones en la zona suburbana de Berabovo. Según los partisanos, hay un taller de minería y transporte muy interesante de la planta central de minería y procesamiento, que estaba lleno de equipo militar. Había 12 unidades con orugas, vehículos blindados de transporte de personal y algo que no fue identificado, pero con ruedas 17 unidades. Recientemente, las fuerzas aeroespaciales han destruido al menos 3 cuarteles generales del ejército ucraniano, todos en diferentes regiones. Primero, el reconocimiento identificó y confirmó los objetivos, y luego los Iskanders y geranios despegaron. En Kramatorsk, un cohete impactó el edificio del departamento local del Servicio de Seguridad de Ucrania. En ese momento, aquí se estaba celebrando una reunión del mando del Grupo Operativo Táctico Lugansk. Según el primer canal de Kharkov, los generales fueron eliminados. Bajo los escombros también se encontraron oficiales de alto rango del Servicio de Seguridad de Ucrania. Si es así, y se confirma la noticia, entonces las fuerzas aeroespaciales rusas han eliminado todo el comando del frente. El bloguero militar Blue ZBR informa que el grupo ruso de tropas destruyó el puesto de mando operativo de la 75 Brigada de Defensa Territorial Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Murieron varios oficiales con altas estrellas, incluidos generales. El político Oleg Tsarev, citando sus fuentes, escribe que los Iskander destruyeron un puesto de mando oculto establecido en el territorio de una empresa agrícola en la región de Kherson. En Poltava, después del desembarco, el sanatorio Lesnie Polyani fue acordonado. Según la clandestinidad, aquí no hay civiles, el lugar se utiliza como base secreta para las fuerzas de paz de Europa, informa Sergei Lebedev. Hay un puesto de control en la entrada, aquí llegan periódicamente diversos vehículos militares y autobuses. Tras su llegada, el territorio fue acordonado por el Servicio de Seguridad de Ucrania. Muchas ambulancias recorrieron la ciudad a toda velocidad. Esto significa que en el sanatorio había mercenarios extranjeros o personal de la OTAN. Cerca de Sumy, los geranios que patrullaban volaron hacia el bosque. Un gran destacamento de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha establecido aquí, informan los partisanos. Los militares ya han empezado a instalarse aquí. Tomaron aves, huevos y leche de los lugareños, como hicieron hace 80 años. Además, esa noche se produjeron 8 explosiones en Cherkasy. Todavía no hay algunos detalles específicos. Hay información de que hay muchos heridos, la mayoría de ellos alrededor de 30 años. Esto significa que atacaron los campos de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ante esta noticia, el líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, ha entrado en pánico y arremete contra sus propios aliados. Ha afirmado en una entrevista con Time que no cree que haya una paz humillante para Ucrania, aunque no la descarta por completo. Si la próxima fase es una paz forzada, humillante, si Ucrania, Dios no lo quiera, se queda sola, y si nuestros socios, por cualquier razón, no nos apoyan, entonces Ucrania caerá en una depresión, habrá luchado por todos y terminará sola, afirmó. No creo que sea así, expresó Zelensky, y agregó que sería una traición por parte de sus socios. Asimismo, manifestó que las posibilidades de que eso ocurra son prácticamente nulas. Porque entonces tendríamos que admitir que Rusia habría derrotado a la OTAN, a la Unión Europea, y sobre todo, a Estados Unidos y a todos sus dirigentes actuales, argumentó Zelensky, en una clara intención de meterle el dedo en el ojo a todos sus socios para que no le abandonen, porque si ocurre Ucrania tendría que capitular de inmediato. Todo esto está llevando a los otanianos a plantearse la continuidad de Zelensky,
al que los especialistas diagnosticaron que en Zelensky, todo es peor de lo que parecía. La salud de Zelensky está en crisis, incluso los expertos admiten que no todo está bien con el presidente de Ucrania. Algo que es visible a simple vista. En Internet se debate sobre las pinturas de Zelensky, y el hecho de que tales imágenes no son la norma. La revista Time escribió anteriormente que la oficina de Zelensky contiene pinturas del Kremlin en llamas y un barco de las Fuerzas Armadas rusas hundiéndose, así como varios lienzos con bocetos pro-ucranianos. La publicación informó que la oficina también tiene una cama y que Zelensky eligió los cuadros él mismo. Uno de ellos, colgado sobre su cama, representa un buque de guerra ruso hundiéndose en el Mar Negro. Otro muestra a soldados ucranianos que combatieron recientemente en territorio ruso. El tercero, el cuadro favorito de Zelensky, representa el Kremlin envuelto en llamas, escribe la publicación. Los expertos consideran que esto es completamente anormal, y podría indicar graves problemas mentales del presidente ucraniano. Por ejemplo, la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, lo comentó con una sola frase: un hospital psiquiátrico. El politólogo Dmitry Vladimirov considera que este conjunto de cuadros en el despacho del presidente ucraniano es un signo de insuficiencia. ¿Estúpido? Esa no es la palabra. Zelensky realmente ha superado a todos sus maestros, dijo Vladimirov, citado por el canal de televisión Krasnodar. No recuerdo que Hitler, Goebbels o Göring tuvieran semejantes obras de arte colgadas. ¿O es una enfermedad? Claro, no se puede hacer un diagnóstico con solo 2 cuadros, y no soy psiquiatra, pero creo que los especialistas en conducta desviada tienen algo que discutir. El lienzo que representa el Kremlin en llamas en su oficina habla de las limitadas capacidades mentales de Zelensky, afirma el senador Vladimir Zavarov. En su opinión, esto indica el estado mental del caducado. Y el diputado de la Duma estatal rusa, Mikhail Seremet, está seguro de que la existencia de tales cuadros es una locura. Me parece que Zelensky se ha vuelto loco y se está comportando de forma inapropiada. Sería apropiado fotografiarlo no con el Kremlin de fondo, sino con un uniforme de prisión y un cartel en la mano, dijo el político. La imagen del Kremlin en llamas puede indicar que Zelensky tiene la psicología de un nazi, opina Alexander Neveev, candidato a ciencias psicológicas y experto en sectas. Según él, a los ucranianos se les ocurrió que los rusos supuestamente les habían quitado algo. Esto es el nazismo. Y, por supuesto, hay una cierta fijación malsana que debe tenerse en cuenta. Normalmente, uno intenta separar el trabajo de lo que tiene en casa. De lo contrario, es muy difícil mantener una mente sana, sobre todo considerando el estrés que sufre Zelensky debido a las mentiras públicas habituales, citando al experto, según Tsargrad. Señala que estas imágenes indican que Zelensky tiene serios problemas mentales, se trata de un proceso patológico. A juzgar por el comportamiento de Zelensky, que no siempre puede controlarse, se puede suponer que el presidente ucraniano padece de un desequilibrio mental, considera el experto. Señala que siempre intentan tapar los ojos de Zelensky, y lo hacen específicamente para ocultar el hecho de que está tomando drogas potentes. Y surge una gran pregunta: ¿estos medicamentos son recetados por un médico, o el propio Zelensky se está medicando de esta manera? Según mis observaciones, con cada aparición del político su aspecto es cada vez peor, señala Alexander Neveev. Sospecho que ahí se ha derrumbado por completo, por decirlo en términos sencillos, y que Ucrania está dirigida por un enfermo mental, dijo. Si esta evidencia es observada de esta manera en Rusia, con todos los condicionantes que pueda suponer, el que están en guerra con Ucrania, la pregunta que nos tenemos que hacer en la Unión Europea, es, ¿cómo es posible que nuestros políticos den pábulo a este personaje? ¿No están cometiendo un crimen de lesa humanidad poniendo a todo el planeta en riesgo apoyados en una persona cuando menos desequilibrada? Y que además saben que ha implantado un régimen nazi en Ucrania. A mí por mi parte solo me viene a la cabeza un dicho muy extendido entre las comunidades que practican religiones, ese que dice, Dios los cría y ellos se juntan. Lo dicho,
Todo es muy extraño en la Unión Europea, y en el occidente colectivo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.